Buenas noches. Uy, listo, sí. Buenas noches, ¿cómo están? Háganme saber que están por ahí. Sí, uy, espérenme, me acomodo acá. Eso. ¿Cómo les ha ido? Dios les bendiga esta noche. Qué bueno volverlos a ver por aquí. Yo, como siempre, pues, aquí dichoso de estos momentos, ¿no? De poder compartir con ustedes sobre estos temas tan especiales y pues preciso preparando el tema. Y curiosamente hoy en mi lugar de trabajo tuve que compartir con los profes en un devocional algo sumamente afín a esto que estamos o pues que vamos a tratar en esta noche. Entonces, pues nada, espero que siga siendo de provecho para todos nosotros. Pues para mí hasta el momento ha sido sumamente gratificante el volver a este libro y pues hacer esta relectura ha significado encontrarme con muchas cosas y verlo de alguna manera como un espejo, ¿no? Un espejo en mucho sentido. Entonces, pues espero que para ustedes también esté siendo así de provechoso, que esté sirviendo bastante y hoy terminando estos dos partes del capítulo, o estos dos capítulos de esta parte que estamos viendo, eh, trato de dividir ya el material para enviárselos por partes, porque todo en la presentación ya está sumamente pesada. Vamos alrededor de 120, casi 130 diapositivas. Y eso es bastante para una sola tanda, enviarlas en una sola tanda. Entonces, esta noche pues ya las dejo como divididas y se las envío por partes, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a entrar ahí un poquito en materia. Si me escuchan la voz un poquito rara es porque entre antier y hoy me pegó una pequeña peste, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Entonces por eso ahí me estoy escuchando un poquito raro, ¿listo? Entonces voy a compartirles aquí. Permítanme un momento. Permítanme un instante. Listo, entonces dice acá. Nosotros veníamos viendo todo este capítulo, ¿no? Todo esto llamado el sufrimiento de Dios, ¿vale? Es lo que hemos venido viendo. En este capítulo vimos hace 8 días como dos pequeñas partes, ¿sí? El sufrimiento del Hijo de Dios, todo lo que concierne a pues qué significaba eh, el que Jesucristo hubiese llegado aquí a la tierra, hubiese pisado aquí en la tierra y el ver que la importancia la importancia que tiene que él se haya introducido a nuestra historia, ¿sí? Entender que el hecho de que él se hubiera introducido en nuestra historia hace que él nos entienda completamente, hace que el dolor y el sufrimiento para él no sean nada ajenos, ¿sí? Nos permite entender que el sufrimiento pues no es un accidente, sino es parte del cumplimiento de una promesa, ¿sí? De un plan redentor, eh, pues ideado por el mismo Dios, ¿vale? Eso por ese lado veíamos unos apartes sobre un capítulo o una parte llamada El Soberano Sufriente. Yo les decía que fue una de las partes de todo el libro que más tocó mi vida por la manera en como el expositor lo desglosa. Mucho de esto, y pues eso quiero igual aclararlo, yo estoy tratando de resumir bastante y de darlo de una manera un poco más digerible, ¿vale? Pero les recomendaría, ¿sí? A los que de pronto pues tienen el hábito un poco más formadito de la lectura,
les recomendaría buscar sobre este autor y pues sobre este libro, ¿sí? Y pegarle una leidita bien a fondo. Se van a dar cuenta que hubo muchas cosas que pues desafortunadamente pasamos de largo, o de pronto unas cuantas en las que no nos fuimos de lleno, ¿vale? Estoy tratando de los puntos que de pronto más se necesite desglosar, estoy tratando de ir a fondo con ellos y este soberano sufriente era uno de esos. Entonces era como una radiografía de, de ese Jesús, ¿sí? De ese rey como tal, que vino a sufrir. Entonces cuando uno se pone a pensar en un soberano, en un rey que sufre, eso de una vez ya tiene que ser algo chocante, algo que uno diga como, uy, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que un rey y el rey del universo, el creador, también sufrió? ¿Sí? Vimos un poco las implicaciones de esto, de cómo esa muerte, esa cruz, significó un triunfo sobre el mal. Eso lo vamos a desenvolver hoy todavía un poco más. Y vimos un poco una paradoja, ¿sí? De pronto ustedes recuerdan que vimos una pequeña enseñanza dentro de la enseñanza sobre David como rey, que, que fue pecador, pero que fue perdonado, y cómo todo esto, todo el suceso de David como rey fue una prefigura de lo que vino a ser Jesucristo tiempo después, ¿sí? Entonces por eso puse allí la paradoja del rey pecador que fue perdonado contra el rey que no pecó y que cargó con nuestra culpa, el rey que fue tratado, el rey que no pecó y fue tratado como si lo hubiera hecho. ¿Listo? Y veíamos pues estos tres, creo fueron estos tres puntos, ¿sí? Que pues desarrollaban un poco esa idea, ¿no? El rey que pecó pero no murió, el rey David cuando cometió su falta allí con Betsabé, no lo mencionamos, pero también dentro de la enseñanza que tenía, eh, yo no tenía solo el momento con Betsabé, sino también el momento del censo, ¿vale? Pues digamos que eso ya queda o se los dejo a ustedes ahí para que lo apunten aparte y con base en lo que les estoy diciendo, lo evalúen también. ¿Qué sucedió con ese rey que pecó en ese momento en el censo? ¿Cuáles fueron esas implicaciones que hubo y qué fue lo que motivó a David seguramente a censar el pueblo en ese momento? ¿Sí? Un rey que se quebró genuinamente, ¿sí? Ya lo mencionamos con Disculpa, no te el entendí. caso con Betsabé. Y cuando hubo el censo, digamos que él también tuvo ahí un quebrantamiento y de pronto los que estén empapados ahí con la historia recuerden que hubo un momento en donde David le decía a Dios como, Padre, mira estas ovejas, ¿qué te han hecho? Pon tu mano sobre mí y haz lo que tengas que hacer sobre mí, ¿sí? Entonces, esa oración y ese clamor hablan de lo que él era como rey, ¿sí? Él sabía que había pecado, el pueblo estaba recibiendo la, la, como el castigo por ese pecado, pero David lo sintió obviamente propio y él mostró ahí un quebrantamiento, ¿no? Y pues el soberano sufriente es ya el punto que hablaba directamente del sufrimiento de Jesucristo y cómo la escritura misma nos habla de ese soberano sufriente que nos tiene aquí a usted y a mí disfrutando de esta clase. ¿Listo? Entonces, con base en eso y continuando el capítulo del soberano sufriente, este es el punto, vamos a revisar hoy dos puntos grandecitos. ¿Listo? Uno es este que tienen en pantalla, la derrota final del mal, ¿vale? Este es uno de esos puntos. Entonces, en la cruz, Jesús vence el mal, no devolviendo mal, ¿sí? Él nos han enseñado, nos han predicado muchas veces que Jesucristo tenía todo el poder para simplemente como con un mover de sus manos, ¿sí? Como guiñar un ojo, entonces traerse un ejército celestial
y erradicar a todos estos hombres que lo estaban allí, ¿sí? Como pues afligiendo y que lo estaban allí azotando y demás, ¿no? Él lo tenía todo para hacer eso, pero él no lo hizo, sino que contra todo pronóstico, en algún momento de todo este suceso, él levanta su voz y, y pide a Dios que no les tenga en cuenta el pecado que están cometiendo, ¿sí? Que no les, que los perdonara porque no sabían lo que estaba haciendo. O sea, empezamos a pensar un poco y empezamos a vernos en un espejo. ¿Cuántos de nosotros, al vernos envueltos en un dolor y en un sufrimiento que tal vez alguien nos esté ocasionando, tendríamos la entereza de decir eso? ¿Sí? De decirlo genuinamente. Tal vez hasta lo hemos hecho, pero tal vez hay una parte de nuestra mente y de nuestra intención que dice, uy, oh, es que ojalá esa mano con la que me señala se le pudra, por ejemplo, ¿sí? Ojalá, mejor dicho, le suceda esto y lo otro. ¿Mm? ¿Cuántas veces seguramente hemos levantado nuestra voz en medio de un dolor que alguien nos esté ocasionando? ¿Cuántas veces seguro estamos queriendo devolver ese mal con más mal? ¿Sí? Aquí Jesucristo, pues básicamente nos sigue dando ejemplo, ¿sí? Él nos sigue dando ejemplo aún hasta el final, ¿vale? La resurrección entonces es la señal de que la muerte fue derrotada y la nueva creación ha comenzado. Entonces la muerte fue derrotada, esto lo vamos a seguir desglosando. Esto, mucho de esto seguro no es nuevo para nosotros y pues en parte pienso que hoy pensaba un poco en eso, que si no ha habido muchas preguntas en todos estos últimos capítulos, yo creo que es porque han sido capítulos y temas que nos han predicado muchas veces y que en cierta medida nos son como más familiares, ¿sí? Pensaba hoy un poco y yo decía que hay profes, o sea, he tenido profes eh, que han dicho que, bueno, que cuando el estudiante no pregunta, o es por dos cosas, es por una de dos cosas, o porque todo está sumamente entendido, o porque no hay nada entendido. Entonces yo espero que sea la primera, por la primera. Igual ustedes saben cualquier cosa, cualquier aporte, lo que sea que les genere duda, les genere conflicto, ya saben que ahí con toda confianza levantan la manito y me pueden comentar, ¿listo? Entonces, vuelvo, la resurrección es la señal de que la muerte fue derrotada, lo sabemos y lo hemos entendido desde hace bastante tiempo. Si alguno de ustedes es nuevo aquí, o al menos en estos temas, pues básicamente eso es lo que sucede. Y esto vale la pena mencionarlo y de pronto muchos dirán como que, ay, pues obvio, Andrés, o sea, eso ya se sabe. Pero entonces, mientras desarrollaba como estos dos puntos del día de hoy, me acordaba, no busqué el video, hubiera sido bueno mostrárselos, pero hay un video en donde el anterior papa, el recién fallecido, Francisco, en un video, él estaba como, no sé, me imagino que era alguna enseñanza que estaba impartiendo, estaba al frente de algunas cuantas personas, seguramente una multitud. Eh, Algo menciona de que él carga en su bolsillo siempre dos cosas. Una de esas cosas era un librito en el cual era como una representación del Vía Crucis de Jesucristo, pero él utilizó una expresión que fue sumamente chocante, bien chocante. Él dijo, yo cargo aquí la vía, el Vía Crucis de Jesucristo, el fracaso más grande de Dios, dijo así. Y hace poquito lo vi, porque justo en el trabajo lo estábamos hablando con algunas personas y, y curiosamente, aún dentro de círculos eclesiásticos, muchas personas creen que en cierta medida
la entrega de Jesucristo fue una derrota de Dios mismo, ¿sí? Una derrota de Dios mismo, una derrota de Jesucristo. Y no fue así, ¿listo? Eso de una vez nos lo tenemos que sacar. Si de pronto su merced llega esta noche con esa idea ahí de pronto que le ha estado rondando en su cabecita durante cierto tiempo, o se ha enfrentado con comentarios, con argumentos, déjeme decirle que no hay un comentario más desafortunado que ese, ¿vale? Y lo vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Eso fue una derrota del mal, eso fue una derrota del pecado. ¿Listo? Y el hecho que hoy día se siga presentando mal y destrucción y sufrimiento significan otras cosas, pero no significa que el mal esté ganando la batalla, ¿vale? Lo vamos a estar revisando. El mal aún está presente, ¿listo? Lo que les mencionaba, está aún presente, pero ya ha perdido su victoria final, es un enemigo vencido, ¿sí? El mal ya está derrotado, solo que no se ha eliminado todavía de aquí del mapa, pero ya está derrotado y eso es paz para nosotros esta noche. Entonces, dentro de este punto veremos tres, tres pequeños subpuntos o subtítulos para desarrollar toda la idea. Entonces, el mal no fue absorbido, el mal fue absorbido, no fue devuelto, ¿sí? Lo que hablábamos entonces al principio. Jesucristo no devolvió violencia con más violencia, ¿sí? Él no devolvió violencia con más violencia. Él devolvió lo escrito ahí en Lucas 23, que es el pasaje pues que les mencionaba ahora mismo. Vamos a leerlo pues más textual ahí como está en la escritura y vamos a irlo pues considerando en todo nuestro tema. ¿Listo? 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, estaban abusando ya de él de una manera brutal. O sea, ya era un punto tremendo, ¿sí? Y él, contra todo, levanta una súplica como la que hace, ¿sí? Que es lo mismo, que era lo que hoy hablaba con los profesionales del trabajo. El suceso es casi calcado con el mártir Esteban, allí en Hechos, y su momento, cuando lo están apedreando, él clama al cielo, lo están apedreando y de solo escucharlo estos hombres se irritan más y resuelven es acabar con esta vida, ¿sí? Pero entonces él lo que hace es, no, padre, no les tengas en cuenta esta falta, no les tengas en cuenta este pecado. Es casi calcada la súplica, ¿sí? Entonces, este es un principio profundamente transformador. El hecho de no devolver violencia con violencia es un principio transformador. Si usted esta noche está sufriendo o atravesando por una situación que alguien más le está ocasionando, la invitación, aunque difícil y sumamente retadora, es precisamente esa. No devuelva mal con mal. ¿Listo? El mal solo puede detenerse si alguien lo absorbe voluntariamente y sin replicarlo. Y eso solamente lo podía hacer Jesucristo mismo, ¿sí? Y lo hizo la persona que debía hacerlo. Si esto estuviera en manos de cualquiera de nosotros, pues estaríamos perdidos. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿sí? Si nuestra fe para eso estuviera en manos de cualquiera de los aquí presentes o alguna otra persona que conozcamos, que sepamos que lleva una vida sumamente piadosa, igual estaríamos embolatados. La verdad, estaría nuestra salvación ahí y nuestra santidad ahí como en una cuerda floja. ¿Listo? Punto A. Punto B, la cruz, el punto de quiebre cósmico, ¿sí? Entonces, la Biblia presenta la cruz como el lugar donde se desarma el dominio espiritual del mal. Eso está más que todo hablado allí en Colosenses 2:15. Voy aquí a buscarlo, se los leo
un poco más textualmente. Permítanme un momento. O hagamos algo, más bien ustedes allí, como para hacerlo un poquito más participativo, ayúdenme a alguno de ustedes allí y lo busca y lo lee ahí encendiendo su micrófono, el que vea que pueda, por favor, como para no dilatar aquí tanto. El que quiera y la Biblia más rápida de esta virtualidad, si le parece, búsquelo y lo lee, por favor. Amén. Buenas noches. Hola, Floralba. Gracias. Dios te bendiga. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es. Gracias, Floralba. Muy amable. Dios te bendiga. Eso es. Entonces, la Biblia presenta la cruz como el lugar en donde se desarma ese dominio espiritual del mal. Se despojaron esos principados, esas potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al estimado Papa Francisco se le pasó ese pasaje. Sí, aquí no quiero lastimar susceptibilidades, ni mucho menos. Quiero tratar el asunto con el máximo respeto, pero es que es muy difícil y es sumamente conflictivo para mí tratar un argumento como ese. O sea, después de tanto tiempo y de entenderlo y verlo aquí plasmado, ¿sí? Me parece tan arbitrario llegar a pensar que hablar de la cruz es hablar del máximo fracaso de la historia, del máximo fracaso de Dios, ¿sí? Es atrevido, ¿sí? Porque realmente, no sé, hay una falla grande, pensarlo así, y pues la escritura es clara, termina el pasaje enfáticamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí el triunfo, y como está ahí escrito, no es una metáfora emocional, o sea, no son palabras bonitas que Dios sí, como que depositó ahí en el apóstol y quiso que se escribieran para que la iglesia, Filadelfia, Cristo Soberano, en el estudio bíblico de los miércoles, lo lea y se sienta bien. No, aquí Dios quiso plasmarlo porque así mismo, como Él es veraz, todo lo que Él pone y plasma es así de veraz. No es una metáfora emocional, es un evento cósmico, ¿sí? Y hay que hablar de evento, de cósmico, de algo cósmico, porque precisamente así también fue la caída. Fue de dimensiones cósmicas. O sea, lo alteró todo ese cosmos, ¿sí? Esa cosmovisión, la palabrita que tanto les he recomendado, se nos afectó a partir de esa caída. Y este triunfo viene a corregirlo, a corregir todo, ¿sí? A corregir toda esa cosmovisión, ¿vale? Por eso hablamos de esto a magnitudes cósmicas. Es un evento cósmico real donde las estructuras espirituales del mal pierden su fundamento legal para oprimir a la humanidad. ¿Listo? Es un evento cósmico, es así de grande, es un triunfo a niveles cósmicos, ¿sí? Universales, ¿vale? Y lo hablamos así porque recordemos cuando veíamos los pares de, de doctrinas, cuando veíamos la caída, entendíamos que en la caída afectó básicamente todo, ¿sí? Todo, lo afectó todo lo creado. La caída afectó nuestra relación con todo eso creado, ¿vale? Nuestra manera de ver las cosas, todo. Cuando ya estamos hoy día, pues a los pies de la cruz, a ese nivel, es que llegamos a verlo todo como se supone deberíamos estarlo viendo hoy día. ¿Listo? Que eso, pues, quede ahí más bien clarito. ¿Listos? Y en el punto C, la resurrección,
Es una señal de nueva creación, ¿sí? Alguien que por favor vaya buscándome allí, Primera de Corintios 15:20 y otra personita que me busque por favor Romanos 8:21. Entonces, mientras tanto, yo voy a ir desarrollándolo. La resurrección no es solo una prueba de vida después de la muerte, ¿sí? La resurrección obviamente tiene una trascendencia mucho más profunda, ¿vale? Es la primera señal del mundo renovado que viene, ¿sí? De alguna u otra manera, a partir de esa resurrección empezamos a entender que ese Jesucristo que se levantó es el mismo que va a traernos, que va a venir, nos va a recoger y junto con el que vamos a estar reinando. Vamos a estar siendo partícipes de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, que en su momento también vimos esas doctrinas, ¿no? Entonces, Él es como esa primicia, lo dice el pasaje allí. Si alguien tiene, por favor, Primera de Corintios 15:20, le escucho. Amén. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso. Gracias. Gracias allí, Nicolás. Eso es. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Listo? Ahí está. En él empieza toda esa renovación, ¿vale? Y si alguien tiene allí Romanos 8:21, le escucho. Fabiolita, de una. Creo que fue por eso que Porque levantaste la mano. también, Ah, bueno, porque dale, dale. también la oración misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso, listo, Sandrita. Gracias, Fabiolita. Entonces levantaste la mano por algo en especial. De pronto ahí se te fue. Listo. Listo. Romanos 8:21. Dice, repito, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿sí? Lo estudiábamos cuando veíamos allí los pares de doctrinas que junto con esa doctrina de la resurrección y del cielo nuevo y tierra nueva, el fin era esa gloriosa libertad, ¿sí? El disfrutar de esa gloriosa libertad. Entonces, a partir de esa gloriosa libertad cuando vemos el dolor y el sufrimiento, con esto en medio, ¿sí? Como con estos lentes de libertad gloriosa, entendemos que el dolor y el sufrimiento no es la última palabra, ¿sí? Sino que la última palabra es eso que está escrito ahí en Romanos 8:21. La última palabra de Dios es esa, ¿sí? La última palabra la tiene esa libertad gloriosa, ¿listo? Entonces espero que ahí vaya quedando más bien claro, ¿listo? Entonces continuamos. ¿Para qué entonces saber todo esto? O al menos estos 3 puntos. ¿Para qué nos sirven esta noche? Pues básicamente lo que hacen es como cambiar nuestra óptica y nuestro panorama de lo que es el dolor y de lo que es el sufrimiento. Y ya esto le va a ser familiar porque mucho de esto lo hemos pues estudiado anteriormente. Podemos resistir el mal sin temor, sabiendo que la historia ya tiene un final escrito. Usted y yo como hijos de Dios, como creyentes y con una fe puesta en el autor y consumador de nuestra fe, sabemos que el final va a estar allí, va a ser allí, admirando un mar de cristal maravilloso, ¿sí? Admirando un cielo nuevo, una tierra nueva, admirando en adoración a un Padre celestial, ese va a ser el fin de todo, ¿sí? Podemos perdonar a los que nos hacen mal, no porque el mal no importe, sino porque Cristo ya lo ha vencido. Y obviamente esto uno no lo enseña, uno no lo enseña eh, como pretendiendo que uno ya lo domine, ¿no? No quiero que piensen
que uno enseña esto, o que el pastor Luis Molano habló con Andrés y porque Andrés ya dominó esto, entonces, ¡guau! Entonces venga Andrés, enséñenos. No, no. Es más que todo para entre nosotros, ¿sí? Entender un poco esto, entender que, que aquí les está hablando alguien que ha pasado también por ciertas tribulaciones, tal vez no por las mismas de usted, pero tribulaciones al fin de cuentas. Pero es entender que listo, que hay algo un poco más trascendental, ¿sí? Que hay una manera distinta de ver las cosas. Entonces, listo, claro, no va a suceder mañana que se nos acabe todo el dolor, pero sí podemos levantarnos cada vez con una cierta esperanza de decir, bueno, Padre, hoy es un día distinto, una oportunidad más para sobreponerse de las cosas y en ti lo haremos porque tú lo has prometido, ¿sí? Me parece que eso es ayudar a tener una óptica un poquito diferente, ¿listos? Y el tercer aspecto allí, para saber todo esto, o el para qué saber todo esto, es que podemos esperar la justicia final sin caer en desesperación o venganzas. Pues eso también lo hemos estudiado justamente allí en el grupo de doctrinas al principio de esta tercera parte, eh, de que era que era para lo que nos servía entender el juicio final, ¿sí? El juicio final nos sirve justamente para eso, para no caer en desesperación o en una venganza, así jugar al justiciero, porque pues ya sabemos que un día llegará aquel que va a hacer justicia por nosotros. ¿Listo? Entonces, espero, hasta ahí termina este puntico, espero que igual ahí vayamos claritos. ¿Listo? Y el cuarto punto de este capítulo 7, no más lágrimas. Cuarto punto del 7, pues ahí está escrito el 7.4. Empieza con Apocalipsis, ¿vale? Este texto también lo hemos repasado un par de veces y es una promesa bien bonita. Dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Listo? Y lo mismo, esto no es simplemente palabras bonitas, no es simplemente una palmadita en el hombro, ¿sí? Como ya, querido, ya pasa, ya pasa. No, esto es una promesa, ¿listo? Es una promesa para su merced esta noche, ¿listo? Para su merced que tal vez está afligido y preocupado por algo, esta es una promesa para eso, ¿listo? El sufrimiento no tendrá la última palabra, esas situaciones no tendrán la última palabra. ¿Listo? La gloria venidera de Dios será algo que solamente comprenderemos cuando estemos allí. ¿Listo? Esa esperanza fortalece al creyente en el presente. Entonces la idea es esa, la idea es que, y yo recalco bastante eso, creo que ustedes me han escuchado mucho en ese sentido, cuando menciono que debe ser paz para nuestro corazón, ¿sí? El hecho de saber, de tener con nosotros esta promesa, ¿sí? Debe ser algo que nos fortalezca, ¿sí? El hecho de pronto de cantarlo en una alabanza un domingo, eso debe fortalecernos en la congregación, ¿sí? Eso hace parte de, de un tiempo de alabanza y eso hace parte de la importancia de congregarse, ¿vale? Esto que les estoy hablando incluso da para una charla totalmente aparte a esto, pero obviamente pues por tiempos y por temáticas no podemos meternos allí, pero ahí se la quiero dejar también, ¿vale? Vale la pena que lo resalte ahí, el por qué este tipo de temas son importantes en un tiempo de alabanza, en un momento de congregarse, ¿listo? Esta esperanza fortalece entonces al creyente, pues sabe que el dolor actual es pasajero y con propósito, ¿vale? La idea es que a pesar del dolor que estamos sintiendo, que estamos experimentando, no salgamos iguales, ¿vale? El desierto que estemos atravesando, que vayamos a atravesar en algún momento o el que atravesamos ayer,
que no nos deje iguales a cómo entramos. ¿Listo? Que esa sea la idea. Entonces, aquí hay 4 puntos, creo que fueron 4 punticos los que saqué de este aspecto. Vamos a ver si el tiempo creo que me da para abordarlos. El sufrimiento entonces no tiene la última palabra, ya lo veníamos viendo. ¿Listos? Hoy es claro que el sufrimiento es real, es terrible y es inexplicable. Esos 3 aspectos ya lo hemos estudiado y los hemos estudiado bastante. ¿Listo? Pero no es eterno ni definitivo. El sufrimiento no es eterno ni definitivo. ¿Listo? Ese renglón, esas 2 líneas que sigan siendo ahí claritas en nosotros. Eso que su merced, mi querido estudiante de la escuela bíblica, está atravesando hoy, no va a ser eterno, no va a ser eterno. Obviamente, hay una búsqueda de Dios que debemos cultivar. Ahí tenemos pues que buscar de Él cuando cometamos, y lo veíamos en el ejemplo del rey David hace 8, la manera en cómo él cometía faltas, pero él se acercaba a Dios, ¿sí? Entonces, en nosotros está que cometemos falta segura, pero nos acercamos al Dios que sabe que debemos como ponernos al día con esto, ¿listo? Eso es vital hacerlo. Apocalipsis 21, 1 al 3, lo leo aquí rápidamente. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Listo? Entonces todo eso hace parte de aquello que se nos ha prometido. Entonces, si se dan cuenta a dónde va a terminar todo el sufrimiento y a dónde va a terminar todo lo que estamos atravesando hoy día, quiero que empiecen a notar a dónde va a ir a terminar todo, ¿vale? Entonces, el dolor, el mal y la muerte, pues son invitados temporales en la creación, que en últimas, pues serán expulsados en la renovación final. ¿Sí? Serán expulsados en esa renovación final. Ya no tendrán cabida allí. Eso es solamente para acá. Mientras todo esto está así corrupto, pues así lo estaremos llevando. Pero allí será distinto. El sufrimiento entonces no tiene la última palabra. El siguiente punto allí. Dios enjugará las lágrimas personalmente. Entonces, fíjense en este pasaje, es tremendo. A mí, o sea, cuando lo entendí, yo dije, uff, Padre, de veras que es tremendo. Y gracias a Dios por esto que estamos revisando en estos instantes. Isaías 25, 8 dice lo siguiente: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? O sea, yo creo que la charla puede terminar ya mismo. Yo creo que la charla puede terminar ya mismo. ¿Sí? Puede terminar ya. Y yo creo que Dios ya ha tratado plenamente. ¿Listos? Entonces, ¿qué sugiere este pasaje? Dice allí, una atención pastoral divina, íntima y afectuosa. ¿Sí? Es vital. Es vital entender eso. Es vital entender que hay quien está o quien nos está prometiendo esto es el mismo Dios. ¿Listos? Cada lágrima cuenta para Dios, no son ignoradas ni olvidadas. Cada lágrima que usted esta noche ha llegado a derramar o hasta esta noche ha llegado a derramar
cuenta para Dios. No es ignorada, no ha sido olvidada, sino que las tratará Él con su ternura. Él mismo, Él mismo. ¿Listo? Ese dolor será atendido, no simplemente eliminado, sino que habrá un consuelo todavía más trascendental. Es que ni siquiera es un consuelo, que obviamente es, viniendo de su parte, es maravilloso, pero todavía hay más que el mismo consuelo. ¿Listo? Entonces, ese pasaje, de ese solo pasaje, podemos sacar, si lo desglosamos parte por parte, podemos sacar incluso toda una prédica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este cuadrito que están viendo al frente, guárdelo bien ahí dentro de sus datos porque estoy seguro que le podrá servir para un estudio próximo que usted pueda hacer sobre este tema, ¿vale? Si coge este pasaje de Isaías 25:8 y lo desglosa, puede encontrarse con unas cosas maravillosas, pero al menos quedémonos con estas tres que estamos observando aquí al frente esta noche. ¿Listo? Su atención pastoral divina, íntima, afectuosa, cada lágrima cuenta para él y nuestro dolor será atendido, será tratado. ¿Listo? Será tratado. Estamos hasta ahí, vamos, espero que estemos ahí claritos, ¿vale? El punto C, un tercer punto. Dolor reemplazado por gloria incomparable. Dice allí Romanos 8. Permítame aquí un instante. Ocho, 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Listo? Y eso lo decía el apóstol Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La promesa no es solo ausencia del sufrimiento, ¿sí? La promesa no es solamente que el sufrimiento se erradica, ¿sí? La promesa es la presencia de su gloria, ¿sí? La presencia es que su gloria llegará y se quedará, ¿sí? Una gloria así intensa, personal, sanadora, que hará que incluso nuestras peores penas tengan sentido a la luz de ella. Sí, o sea, entonces lea ese segundo puntico con mucha atención. La promesa no es solo la ausencia del sufrimiento, ¿sí? No es solo la ausencia del sufrimiento, sino la presencia de una gloria tan intensa, personal y sanadora que hará que incluso nuestras peores penas tengan sentido a la luz de ella, ¿sí? O sea, podemos llegar a pasar el dolor más abrumador, pero llegará el momento en que vamos a tener la plena certeza del por qué sucedió como sucedió. ¿Mm? Y por poner el ejemplo, que sé que más de uno lo puede estar considerando de una vez, el mismo Jesucristo, ¿sí? El mismo Jesucristo. Él sintió ese sufrimiento tan abrumador, pero démonos cuenta el sentido que tuvo, ¿sí? El sentido que tuvo. Démonos cuenta el sentido que tuvo y hasta dónde ha trascendido, hasta dónde ha llegado, pues, hasta este momento. ¿Listo? En Cristo entonces no solo hay consuelo, que lo hay, pero no solo hay consuelo, sino reversión, hay toda una restauración. Todo será hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. ¿Listos? Eso yo creo que lo tenemos claro. Yo creo que varios de estos aspectos no es necesario ahondarlos, ¿no? Una restauración física y cósmica, nuestro cuarto puntico. Entonces, Apocalipsis, los capítulos 21 y 22, ya al final allí de la maravillosa palabra de nuestro Dios, describen esa nueva creación, ¿sí? No lo describe como un cielo etéreo, flotante,
como algo por allá, ¿sí? Por allá, como que, como inalcanzable, como, no, es una tierra restaurada, unificada con el cielo, ¿listo? Hasta allá llegará el asunto. Entonces, nuestros cuerpos serán glorificados, ¿vale? Ese es casi que el proceso o el punto final de todo el proceso que nosotros vivimos, ¿sí? Será en ese momento, ¿vale? Y eso obviamente tiene unas implicaciones, el gozar de esa glorificación tiene unas implicaciones, el entender que nuestros cuerpos serán plenamente renovados y establecidos. Primera de Corintios es toda una, ¿cómo se dice? Una exposición de Pablo del Evangelio. Uy, es brutal lo que el apóstol Pablo escribió en ese pasaje. Por tiempo no lo podemos desglosar, pero por favor téngalo ahí, téngalo con usted, se lo recomiendo que lo revise de qué manera el apóstol Pablo y revise de qué manera el apóstol Pablo como que, ¿cómo se dice eso? Como que ubicó parte por parte, como que armó el discurso, el capítulo, porque es tremendísimo la manera en cómo él presenta ahí toda la situación para que en una parte del discurso, pues él llegue y nos diga, muchachos, el fin de todo es gozar de una glorificación así de grande. Un momento en donde la presencia de Dios tan poderosa llegará, tocará nuestros cuerpos y nuestros cuerpos estarán enteritos. ¿Listo? La creación será liberada de sufrimiento. Eso dice, o eso lo enseña allí Romanos el 8, versículo 21. Vamos aquí a leerlo así súper rápidamente. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Ah, bueno, lo leíamos obviamente hace un rato. De la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será liberada de ese sufrimiento. Lo hemos ya revisado. ¿Listo? La justicia reinará plenamente. Segunda de Pedro. Entonces dice allí. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿vale? Es un anticipo a lo que pues el mismo Apocalipsis se nos va a estar hablando y que de hecho el pastor Luis Molano pues nos va a estar ampliando obviamente, ¿vale? Esto significa que la esperanza cristiana no es simplemente ir al cielo como evasión, como que ya me zafé, ¿sí? No significa solamente eso, no significa que nos zafamos de la vaina, ¿sí? Significa que es la transformación de todo lo quebrado, de todo lo que se dañó allí en ese inicio, de todo lo que leímos en su momento que fue dañado, ¿vale? De eso se trata esa restauración. Entonces, aquí, ya terminando, Dios no nos promete que olvidaremos el sufrimiento. O sea, y vuelvo y lo reitero porque ya muchas veces lo hemos estado hablando. Dios no nos promete que olvidaremos el sufrimiento. Él no nos promete que se va a ir de nosotros. Él no nos promete eso, ¿vale? Sino que lo entenderemos a la luz de su gloria y de su amor. Entenderemos el sufrimiento a la luz de su gloria y su amor, pero eso tiene una implicación y es que nosotros debemos buscar eso. Si nosotros debemos perseguir en esa búsqueda nuestra diaria, vamos a estar persiguiendo esa gloria, ese amor. Vamos a necesitar entender eso. ¿Listo? Y eso entonces convierte todo esto, todo ese sufrimiento, lo convierte en algo que valdrá la pena haber atravesado. O sea, imaginémonos todos
lo tremendo que es considerar el sufrimiento a la luz de ese amor para llegar a pensar que ha valido la pena haber sufrido de la manera en que hemos sufrido, ¿sí? Pensémoslo ahí, ¿listo? Y el último conclusión es justamente una frase del autor del libro que dice: solo en el cristianismo Dios tiene cicatrices, ¿sí? Y esa sola frase dudé un poquito en apuntarla, la verdad. Pero pienso que es así. Pienso que el cristianismo es la única cosmovisión que nos ofrece un Dios que ha vivido esto por nosotros, ¿sí? Es la única cosmovisión que hoy día nos puede asegurar que hay un Dios así de personal, que ha sufrido de esa manera por usted y por mí. El cristianismo es la única cosmovisión que ofrece ese tipo de respuestas, las que ya hemos revisado y las que seguramente seguiremos pues evaluando en el resto pues del curso, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos esta noche. Pensé que no íbamos a alcanzar a darlo todo, pero bueno, gracias a Dios ahí lo logramos. Entonces, gracias nuevamente. Como siempre, yo les agradezco aquí la atención. No sé si Fabiolita me tiene ahí pensando, Fabiolita, porque tiene la manito levantada. No sé si Fabiolita vas a decir algo o fue que se te saltó ahí la manito. No sé si tú quieras ahí contarme. O si no, pues, no sé. No, yo creo que fue que se le chispoteó. Que es que me da cosa que el tiempo avance. Bueno, démoslo así. Fabiolita, cualquier cosa ahí, cuando puedas, ahí me abordas y me consultas. Bueno, mis queridos asistentes a la escuela bíblica, yo les agradezco a ustedes por su tiempo, le agradezco a Dios por la oportunidad. En humildad estamos haciendo esto. Y pues nada, que Dios en su voluntad nos tenga para finalizar